Hay un rumor sobre ese tema, pero cada día trae su propio afán. Lo importante es tratar de vencer este bloqueo que existe desde el Consejo Nacional Electoral y del Gobierno Nacional y de la derecha neoliberal para impedir la participación en este proceso electoral de Rafael Correa como vicepresidente de la República. Claro. Esa es la primera fase que tenemos que trabajar y allá tenemos que apuntar. Ya lo otro es secundario, ya vendrá en su momento, cada día trae su propio afán. ¿Hasta dónde, para que nuestra audiencia de América Latina lo conozca, hasta dónde es factible, es posible, es permisible, y este término no me gusta, pero dadas las circunstancias es dable, es permisible la candidatura de Rafael Correa Delgado? A ver, legalmente no debería haber un inconveniente en este momento para que él pueda inscribir, pero también para que tu audiencia a nivel mundial, mi querido Orlando, lo entienda. El Ecuador no está viviendo un Estado de Derecho. Y eso lo habíamos conversado la vez pasada. O sea, no hay un Estado de Derecho y aquí entonces puede pasar cualquier cosa. Y si me preguntas a mí qué tan factible es la inscripción, yo soy escéptico en ese sentido porque están haciendo lo que responde a una agenda política para bloquear al progresismo y bloquear a Rafael Correa. Claro, porque además, para información igual, tú conoces más también sobre este tema. Por ejemplo, el proceso de casación en el juicio que se le sigue a Yamil Maguad, presidente de la República del Ecuador, tiene años? 20 años. Y el de Rafael Correa se quiere resolver en 3 meses. Claro, eso lo que significa es que las prioridades del gobierno nacional, que es un cogobierno entre Lenín Moreno, Partido Social Cristiano y Movimiento Creo, tienen terror y tienen pánico a la presencia de Rafael Correa y a la presencia del progresismo. Entonces han puesto el pie en el acelerador y una casación que demora, como dices tú, puede demorar años, acá está prácticamente de una forma acelerada para poderlo bloquear. Claro. Pero además del otro elemento que es muy importante, no voy a mencionar encuestas ni datos, pero todas las encuestas que he revisado para esta entrevista contigo le dan este momento el primer lugar a Andrés Arauz, candidato a la presidencia por la Unidad de la Esperanza, que incluye el Movimiento de Revolución Ciudadana y demás. Si las encuestas dirían por ahí, ¿cómo valoras, cómo este momento analizas el escenario electoral? ¿Hay ya unas corrientes definidas, esa polarización de tantos candidatos, de tantas, entre comillas, personalidades aspirando por la presidencia, le da facilidades a un electorado que está en este momento atravesando por una tragedia sanitaria? Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a pocos minutos de que se cierre el periodo de registro de los candidatos a las dignidades de elección popular de febrero del próximo año. Los movimientos y partidos políticos debieron cumplir sus convenciones, sus elecciones primarias y, claro, las definiciones internas. Los nombres señalados tendrán que ser validados por el Consejo Nacional Electoral. Podrán, en algunos casos, abandonar la contienda, eso está permitido. Pueden todavía constituirse alianzas o acuerdos entre movimientos y partidos. Pero lo que no es posible es registrar otros candidatos, salvo aquellos que por alguna razón tuvieron que dejar. Estamos entonces en un momento crucial. La definición electoral se produce en circunstancias en que el Ecuador vive momentos muy complejos. Por ejemplo, la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la corrupción y la polarización son graves factores que se presentan a la hora de una definición electoral. Pues sí, vamos a hablar de estos temas como oportunidad del cierre de esta primera etapa del registro electoral, y para ello nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco a Santiago Nieto. Él es un experto en temas electorales y pertenece a la firma que hace encuestas Informe Confidencial. Gracias también a Arturo Moscoso. Él es abogado, politólogo y profesor universitario. Agradezco la participación de Paulina Recalde. Ella es analista de temas sociales, de temas políticos y pertenece a la firma que hace encuestas también Perfiles de Opinión. Gracias a la audiencia, bienvenidos, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25.
Faltan apenas 5 meses para que los ecuatorianos acudamos una vez más a las urnas. El escenario electoral se encendió y precisamente hoy terminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus primarias y elijan a sus candidatos. Sin embargo, en esta ocasión, los comicios serán completamente diferentes, tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 cambió todos los escenarios de la vida cotidiana. Son varios los nombres que están en la carrera por llegar a Carondelet y deberán enfrentarse a un país que atraviesa la más difícil situación económica desde 1929. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de cómo luce hasta ahora el tablero electoral. Algunos nombres empezaron a sonar desde hace meses, otros en cambio aparecieron en las últimas semanas e incluso días. Uno de los candidatos que ha estado en el tablero de forma casi permanente es el líder de Creo, Guillermo Lasso, quien por tercera vez le apuesta a llegar a Carondelet. En esta ocasión irá acompañado del médico cuencano Alfredo Borrero. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, es otro de los candidatos que hizo públicas sus intenciones desde hace algunos meses atrás y fue el primero en aceptar su candidatura en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Ahora le apunta a la presidencia junto con la guayaquileña Alexandra Peralta, de quien también ya se conocía sus aspiraciones presidenciales, era de Lucio Gutiérrez, quien una vez más intenta ocupar el sillón presidencial. Su binomio es el joven guayaquileño David Norero. César Montúfar, líder de Concertación, tampoco ha salido del escenario político. Él en esta ocasión intentará llegar al Palacio Presidencial acompañado de Julio César Villacrés, presidente de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Otro nombre que había sonado con anticipación, aunque no tenía partido ni movimiento político, es el del empresario y expresidente de Barcelona, Isidro Romero Carbo. Avanza fue el que auspició su candidatura, en conjunto con la joven quiteña Sofía Merino. El binomio Andrés Arauz Rafael Correa también está en el tablero. Ellos irían por el movimiento Centro Democrático, aunque aún permanecen las dudas, pues de algunos entendidos creen que Correa no podría ser candidato. Ya en los últimos días las organizaciones políticas que faltaban realizaron sus primarias y definieron candidatos. Suma, por ejemplo, candidatizó para el binomio presidencial al asambleísta Guillermo Celi y a la experta en turismo Verónica Sevilla. Pachacutic, en medio de los conflictos internos, realizó el sábado sus primarias internas y confirmó que el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, sería su candidato, en conjunto con la escultora Larisa Marangoni. Alianza País, en cambio, decidió el sábado que la asambleísta Jimena Peña fuera su candidata a la presidencia y el exsecretario de Comunicación Patricio Barriga, candidato a la vicepresidencia. También están en esta lista el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco, y Frank Vargas Anda por el movimiento Podemos. Por el movimiento Justicia Social, en cambio, se precandidatizó al hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa, con Marcia Yazbek. En el Movimiento Ecuatoriano Unido eligieron a Gerson Almeida y Marta Villafuerte como su binomio presidencial. El exprefecto del Oro, Esteban Quirola, y el abogado Juan Carlos Machuca son binomio presidencial del Movimiento Libertades Pueblo. Y por el Partido Social Cristiano, aunque no se ha confirmado de forma oficial, se conoce que la asambleísta Cristina Reyes le apostaría a Carondelet, acompañada del ex asambleísta Diego Salgado. Todos ellos son precandidatos. Tienen 10 días para oficializarse en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Y una vez más se demuestra la extensa lista de candidatos que tendrá el Ecuador en los comicios del 2021. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a arrancar el programa. Voy a pedir a Paulina que nos dé su primera apreciación. Lo que uno puede advertir cuando ve este reportaje es que hay un festival de nombres, Paulina, hay un jolgorio de personas, pero no hay ideas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Arturo, Andrés, Santiago y a quienes nos miran. Yo creo que hay que empezar apuntando el contexto en el que se da esta elección. El primero, que es fundamental, es que Ecuador vive esta elección en un momento de crisis democrática, un momento de baja confianza institucional y de una vulnerabilidad y una incertidumbre acentuada aún más por la pandemia. Me parece importante también decir que estamos viviendo un proceso en el que hay tensiones entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, una de ellas advirtiendo ya que podríamos tener baja participación, baja legitimidad de las autoridades, e incluso anticipaba que podría ser uno de los fracasos más grandes de los últimos años. Ahora, viendo la papeleta, lo que vemos es que se ha acentuado esta frontera entre lo que habría hecho mal el gobierno durante estos 3 años y todos
queriendo distanciarse del gobierno. Vemos también que se ha restaurado el clivaje que había estado organizando la política de correísmo, anticorreísmo, y la pregunta fundamental es justamente si se va a poder superar esta fragmentación de los campos, de los distintos campos, y si es que se va a poder generar, si alguna de estas candidaturas van a poder rebasar estos clivajes y matices que he mencionado para presentar un proyecto alternativo que sintonice con crisis económica, crisis institucional y esta crisis de la que he hablado de vulnerabilidad a la que nos ha abocado la pandemia. Pero me da la sensación de que esto que usted está señalando, Paulina, es más reflexivo, más profundo de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un jolgorio, es un festival, nada más. Bueno. Saludo a toda la audiencia de Telesur. Bueno, te comento que el día de hoy el presidente Lenín Moreno señaló en cadena nacional de radio y televisión que lo hecho con la deuda externa es exitosa y en particular, quiero destacar y subrayar, dice que esto significa dejarle al país en el camino del progreso, que él no ha querido nada para sí, que todo ha sido por la patria. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones en función de lo que ayer ya se conoció en relación a la deuda externa? Bueno, sinceramente estamos hablando de un nivel de cinismo al máximo. La gente en el Ecuador lo vive en el día a día, no ha cobrado sus sueldos, está con una obligación de pagar sus cuotas a los bancos, presionados extremadamente por el sistema bancario. No reciben sus pagos los proveedores del Estado, los gobiernos locales están sin dinero. En fin, la situación es ampliamente perjudicial para la población ecuatoriana. No se diga el tema de la muerte. El sistema de salud ha recibido menos que en el año 2019, cuando no había pandemia. No sé cómo pudiera haber una lectura de que deja al país en el camino al progreso, a la prosperidad, cuando tenemos una contracción económica de 11 puntos del PIB, el triple de lo que fue la crisis del año 1999. Entonces realmente estamos hablando de un cinismo monumental y que bueno, ya no es necesario que ningún analista lo diga, sino que el pueblo ecuatoriano lo siente en su día a día. Claro, Andrés, de todas maneras, en función de lo que mencionas ahora y más allá de las circunstancias que ya sabemos en las que se desenvuelve, no solamente en el plano intelectual, sino en el plano político, el presidente Lenín Moreno Garcés, ¿cómo evalúas la renegociación que se aplaude, que se felicita por ciertos expertos y sobre todo ciertos poderes económicos en el Ecuador? Bueno, mira, lo que está ocurriendo es justamente un festín a favor de los acreedores de la deuda. No es por nada que ha recibido el 98% de apoyo de los acreedores cuando tiene apenas el 8% de apoyo de los ecuatorianos, que es para quien debería gobernar. Si hubiese sido una renegociación que estaba a favor de los intereses del Estado, o por lo menos equilibrada, hubiera sido un poquito más costoso llegar a un acuerdo, pero no, acá hubo la voluntad total de los banqueros tenedores, lo que demuestra que eran unas condiciones financieras al servicio del capital financiero, al servicio de los banqueros del exterior. Yo evalúo la renegociación negativamente, no por la dimensión de flujo de caja, sino porque aquí ocurrió una gran estafa. Al país se le ha dicho que hubo una reducción en el monto de la deuda, pero la realidad es que en el 19 de mayo hubo una subasta de bonos ecuatorianos en los mercados internacionales y solo se vendieron a 35 centavos, y este gobierno está reconociendo 91 centavos por dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese margen de ganancias se va para los acreedores y en perjuicio del Estado ecuatoriano. Hay experiencias positivas de recompra, de renegociación, de reestructuración, tomando como referencia el valor de mercado, y acá se hizo reconocer como si no hubiese habido una pandemia, y eso es lo más grave de todo
en esta negociación. Andrés, tú acabas de mencionar una palabra que es dura y aparentemente podría implicar varias explicaciones. Hay una gran estafa y algunos incluso hablan que detrás de esta gran estafa, como tú la calificas, un gran negocio. Es decir, hay alguien que está ganando mucha plata con esto y al parecer no precisamente es plata que se queda en el Ecuador.